Tragedia en Francia, un incendio esta madrugada ha acabado con la vida de 10 personas, 5 de ellas menores de edad. No se saben exactamente las causas que originaron el fuego, pero se especula con una vela o un problema en la caldera. Las autoridades no descartan nada. El ministro del Interior francés ya se ha trasladado a la zona. ¿Qué tal? Buenos días. Ayer no fue un buen día para los amantes del consenso. La bronca parlamentaria no solo se dirimió entre adversarios políticos, sino que salpicó los fundamentos mismos de nuestro sistema democrático, con gravísimas acusaciones sobre los jueces del Tribunal Constitucional. La gravedad de lo ocurrido ayer está en la deslegitimación misma de nuestro sistema democrático, un asunto gravísimo en medio de las polémicas reformas del Código Penal que finalmente salieron adelante. La Constitución prevalecerá. Que suspenda esta votación. Vamos a proceder a las votaciones. No vamos a votar. La votación dio vía libre a la reforma que elimina la sedición, rebaja la malversación y cambia las mayorías para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Y es ahí donde el Tribunal Constitucional puede tomar cartas en el asunto el próximo lunes. En una reunión que se va a llevar a cabo, eso está claro, con toda la presión del mundo. El Gobierno entiende que puede cambiar la forma de renovar a los jueces ante el bloqueo permanente del órgano. La oposición recrimina que se haga afectando a una ley orgánica que requiere una mayoría cualificada con una ley ordinaria, lo que a su juicio es un fraude de ley. En Perú continúan los altercados tras el intento de autogolpe de Pedro Castillo. El adelanto electoral a 2024 no sirvió para calmar los ánimos de sus seguidores y las calles volvieron ayer a su jornada más sangrienta. 7 fallecidos en las manifestaciones tras confirmarse la prisión preventiva del expresidente. En total ya han muerto 18 personas, mientras hay decenas de turistas españoles sin poder salir de la región de Cusco por la suspensión de las comunicaciones. Iremos hasta allí y vamos a hablar también de 2 medicamentos que cuesta encontrar en las farmacias y que resultan esenciales para personas con diabetes. El problema esta vez no es la falta de materia prima, ni un parón en la producción, sino un aumento exagerado de la demanda porque muchas personas sin diabetes y sin receta lo utilizan para bajar de peso. Al parecer estos productos tienen ese efecto sobre el control de la obesidad. Vamos a ver cuáles son las consecuencias de tomar este producto sin control. La noticia en el Congreso sería hoy que el Pleno aprobó, tal y como se esperaba, la polémica reforma del Código Penal, con los cambios en torno a la malversación, la sedición y las mayorías necesarias para renovar el Tribunal Constitucional. Pero el tono empleado en el debate fue tan bronco que ha copado prácticamente todos los titulares. La situación se puede enconar más aún en la reunión del lunes del propio Constitucional, que podría paralizar parte de la reforma incluso antes de su aprobación. Es la primera vez que en 44 años de democracia el Tribunal Constitucional debe pronunciarse sobre un recurso de amparo presentado por PP y Vox, que solicitan la suspensión urgente de una votación en el Congreso. Que no debiera de iniciarse un debate y una votación en el Pleno cuando los trámites previos no han agotado todavía de resolverse. Solicito que se posponga la celebración de este Pleno hasta que el Tribunal Constitucional se haya pronunciado sobre dichas medidas cautelarísimas. También presentaron Unidas Podemos y PSOE sus propios recursos para impedir ese frenazo. Estamos ante un intento de atropellar nuestra democracia por parte de la derecha, no solamente de la derecha política, sino también de la derecha judicial. Finalmente se votó dando luz verde a derogar la sedición, rebajar la malversación y reformar el Constitucional. Pero no acaba aquí. La semana que viene habrá 3 plenos clave. El primero, el lunes 19, con el Constitucional. Se reunirán para aplicar o no medidas urgentes a la tramitación de la reforma sobre su propia renovación bloqueada. El segundo será el martes, cuando el Consejo General del Poder Judicial reúna conservadores y progresistas para intentar nombrar a sus 2 magistrados. El tercero está pensado para el jueves en el Senado, para que la Cámara Alta pueda dar el visto bueno a la norma que desbloquee los nombramientos en el Constitucional. Lo que se espera, efectivamente, del Tribunal Constitucional es que impere el sentido común y que impere la Constitución. Unidas Podemos considera que el presidente del tribunal, Pablo García Trevijano, y el magistrado Antonio Narváez, ambos en funciones, deben abstenerse al afectarles personalmente la decisión que se tome. Agustín Ruiz Robledo es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada. ¿Qué tal, señor Ruiz? Buenos días.
Buenos días, Roberto. Bueno, ¿no parece una buena idea para nuestro sistema democrático deslegitimarlo como se hizo ayer? ¿No le parece? Pues, ¿qué podemos decir? Estoy absolutamente atónito por los epítetos que se usaron, no solo en el Congreso, sino posteriormente, ¿no? Y todo por algo que es técnicamente difícil de explicar a los ciudadanos. Se trata de 2 enmiendas a una proposición de ley y 2 enmiendas que, si se tramitaran por un procedimiento más ortodoxo del que se está usando, podrían hasta entrar en vigor máximo 2 meses o 3 meses después. Es decir, es algo que uno no puede imaginar. A mí me dice, oiga, hay acusaciones de golpe de Estado, se están matando en el Congreso, tal. ¿De qué están debatiendo? Y yo, pensando en los precedentes de la Segunda República, pensaría, pues estarán intentando hacer una reforma agraria, una ley de planificación económica, estarán hablando de las relaciones Iglesia-Estado y prohibir las procesiones, yo qué sé, ¿no? Estarán algo que afecte realmente a la vida directa, de una forma directa, a la vida de los ciudadanos. Pero están discutiendo una cuestión que es muy técnica y además que tenemos resuelta. Y sabemos claramente que no se pueden presentar enmiendas al Código Penal para modificar no el Código Penal, sino para modificar la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y la Ley Orgánica del Poder Judicial. Eso sabemos que es inconstitucional y además lo sabemos gracias al PSOE. Pero a ver, porque, señor Ruiz, vamos a plantear unas cuantas preguntas, yo como experto, para los que no sabemos del asunto nos podamos hacer una idea. A ver, primera, ¿puede el Tribunal Constitucional paralizar una norma antes de que se apruebe, como se le está pidiendo? Bueno, no se le está pidiendo que paralice una norma, porque la norma, como usted acaba de decir, no existe. Claro, lo que se está pidiendo es que se paralice no la proposición en su conjunto, para entendernos, no la modificación de la malversación, no la modificación de la sedición. No se le está pidiendo eso. Lo que se le está pidiendo es que 2 enmiendas que hacen sobre la forma de elegir a los magistrados en el Tribunal Constitucional, que esas 2 enmiendas se paralicen y no sigan su trámite. Eso es lo que se le está pidiendo. No hay precedentes, que yo sepa, que en el propio Congreso se haya pedido eso, ¿no? Siguiente cuestión. ¿Puede el Gobierno reformar algo que afecta a una ley orgánica mediante una ley ordinaria, como sería este caso? Bueno, ahí el Gobierno en principio no puede modificar nada, ninguna ley. Se trata del Congreso y del Senado. Y lo que se está tramitando ahora es una ley orgánica. Por tanto, ahí no hay problema jurídico. Se trata de una proposición de ley orgánica para modificar el Código Penal. Y lo que se ha hecho ha sido meter una enmienda no al Código Penal, sino a otras leyes. Eso es inconstitucional. Y es inconstitucional porque cuando lo hizo la mayoría del Partido Popular, en el año 2003, Aznar tuvo la idea de penalizar en la convocatoria de un referéndum. Y como le dio la idea de un día para otro, que tenía mucha prisa, lo metieron en una enmienda a un proyecto de ley orgánica de arbitraje. Y el Partido Socialista recurrió diciendo que eso violaba la Constitución. Y el Tribunal Constitucional le dio la razón. Lo que pasa que ahora, que parece que, quizás porque son nuevos dirigentes del PSOE, pues no conozcan esta jurisprudencia o no quieran acordarse y han hecho lo mismo que criticaron cuando lo hizo Aznar, ¿no? Es meter en un proyecto de ley orgánica una materia que no es de esa ley, no es del Código Penal, sino de la ley orgánica del Poder Judicial. Claro, parece que las prisas no están siendo buenas consejeras para esto y para ningún gobierno. Pero, claro, aquí está la cuestión de los plazos. La medida cautelarísima lo que pretende es reparar un daño que después resulte irreparable o de difícil reparación. ¿Qué es más fácilmente reparable? ¿Que se incluyan las nuevas mayorías en el Consejo y los consecuentes cambios en el Constitucional, o que se retrase la aprobación de esta norma, como usted decía, un par de meses? Bueno, a mi juicio, si no se suspende
la tramitación de estas dos enmiendas, lo que va a suceder, lo sabemos ya, porque pasó con la ley que me refería antes, la ley de arbitraje. Cuando el Tribunal Constitucional dictó sentencia por la ley de arbitraje que contenía una modificación del Código Penal, habían pasado 7 años. Por tanto, el efecto fue ninguno. Claro. Es exactamente igual cuando ahora el Tribunal Constitucional ha declarado que es inconstitucional, que el estado de alarma que nos declaró el Gobierno era inconstitucional. Como lo ha hecho 2 años después, claro, pues el efecto es ninguno. Con esos plazos, evidentemente, es muy difícil. Entonces, si no se suspende las dos enmiendas, ¿qué sucederá? Pues sucederá que el recurso de amparo se tramitará, que dentro de un año, o dentro de 6, si corre mucho el tribunal, ¿no? Por sus plazos, digo, por sus plazos habituales, dentro de un año dictará una sentencia en la que anulará la admisión de las dos enmiendas que hizo el otro día la mesa de la Comisión de Justicia. ¿Y qué efectos tendrá? Ninguno. Claro. ¿Por qué? Porque la ley ya estará, la ley ya estará. Claro, efectos prácticos no tendrá ninguno. Bueno, entonces, ¿qué puede pasar el lunes en el Tribunal Constitucional? ¿Qué mayoría necesita para tomar una decisión este tribunal? Bueno, el tribunal en principio necesita, para tomar una decisión, más votos a favor que en contra, pero también necesita un quórum de asistencia, también necesita que haya 8 magistrados. Entonces, por lo que sabemos, parece que al menos ayer 5 magistrados dieron su opinión, que si no se retrasaba el pleno se ausentarían y no se podría tomar una decisión, ¿no? Claro. Y esto ¿volverá a pasar el lunes? No lo sabemos, ¿no? Lo que sí sabemos, y a mi modo de ver es bastante triste, que en el seno del propio Tribunal Constitucional hay 6 magistrados calificados como conservadores, que ayer se reunieron antes del pleno, es decir, que formaron una idea conjunta como si fuera un partido político. Esto entre jueces es algo sorprendente. Claro. Los jueces van cada uno a una reunión con su propia idea. También es sorprendente que 5 magistrados, todos progresistas, presentaran un escrito al presidente. Es decir, que la apariencia que se está dando dentro del Tribunal Constitucional es que están funcionando por bloques, como si fuera el Congreso, ¿no? Claro, los partidos políticos, tienen su disciplina de voto respecto a sus diputados, pero se entiende, se supone, que no respecto a los jueces que proponen para un tribunal como el Tribunal Constitucional. Posiblemente no haya instrucciones de ningún partido, entre otras cosas porque tampoco hace falta dar muchas instrucciones, ¿no? Pero esa obediencia, aparentemente, ese voto que se da por sentado, que precisamente, o simplemente la división entre jueces progresistas y conservadores, ¿no? Que al final parece que ya determina de antemano su voto, ¿no? Imagínese que el lunes hay una decisión 6-5, ¿no? Sería francamente preocupante, ¿no? Yo creo que los magistrados del Tribunal Constitucional, en la medida en que sea posible, deberán de intentar que la decisión sea por unanimidad para legitimar al Tribunal Constitucional. La decisión que sea, que a mí me parece que técnicamente es relativamente fácil. Sabemos que las 2 enmiendas son inconstitucionales. Entonces, pues señor Ruiz Robledo, me ha servido su entrevista para aclararme muchos puntos que tenía que seguro que muchas personas también entre esta situación tenían muchas dudas. Vamos a ver qué es lo que pasa durante este fin de semana y sobre todo este lunes. Gracias por atendernos. Un placer, Roberto. Bueno, pues la situación aquí está de esta manera, en otros lugares es mucho peor. Por ejemplo, en Perú, Pedro Castillo, expresidente, va a seguir 18 meses más en prisión preventiva, según ha establecido el Tribunal Supremo de su país. Sus seguidores no aceptan la decisión y los enfrentamientos en la calle han provocado una jornada sangrienta con 7 personas muertas. La crisis política que comenzó con el intento de autogolpe de Castillo ha provocado ya 18 fallecidos.
El expresidente peruano Pedro Castillo permanecerá en prisión preventiva hasta 2024 por la existencia de peligro de fuga. Prisión preventiva por el plazo de 18 meses contra el imputado José Pedro Castillo Terrones, como presunto coautor del delito contra los poderes del Estado y el orden constitucional, modalidad rebelión. Este anuncio provocó nuevos altercados. Más de un centenar de carreteras se encuentran bloqueadas en 17 regiones del país. Según las autoridades, ha sido el día más sangriento. Solo en las inmediaciones del aeropuerto de Ayacucho han fallecido 7 personas y 52 han resultado heridas. Los policías nos han encerrado y nos han llenado de gas pimienta. Lo que están haciendo una injusticia grande con él. Nosotros lo hemos elegido, el pueblo peruano lo ha elegido. Desde la destitución del expresidente Pedro Castillo han fallecido 18 personas y más de 400 han resultado heridas en las manifestaciones. El pasado miércoles el gobierno declaró el estado de emergencia durante 30 días, otorgando poderes especiales a la policía y limitando las libertades, incluido el derecho de reunión. A pesar de los últimos acontecimientos, donde violentistas disfrazados de manifestantes han intentado poner en peligro nuestro país, que reafirma mi compromiso de trabajar por la seguridad de todo el país. Los manifestantes piden a la nueva presidenta la disolución del Congreso y la convocatoria de nuevas elecciones generales. Bueno, por el momento esas elecciones se han propuesto para 2024, veremos si se mantiene el plazo. Y en el departamento de Cusco, que es uno de los más turísticos del país, ha habido varios incidentes que están afectando a los extranjeros, muchos españoles que visitan la zona. Aterrados, sin saber por dónde huir del fuego, así se encontraban los trabajadores de la Municipalidad de Espinar en el Cusco, luego de que manifestantes ingresaran por la fuerza y quemaran la comuna. Al interior los trabajadores intentaron resguardarse en las oficinas, hasta que la humareda los alertó y trataron de huir del recinto. La policía llegó para evitar que los furibundos manifestantes sigan avanzando e incendien otros ambientes. Los desmanes también se registraron en conocidos hoteles de Urubamba, como Tambo del Inca, ubicado en el Valle Sagrado de los Incas, donde bloquearon el ingreso con llantas, o el mismo aeropuerto Velasco Astete del Cusco. Ahí los manifestantes se enfrentaron a la policía tras irrumpir en la pista de aterrizaje y quemar los pastizales. Incluso, algunos intentaron derrumbar un muro del aeropuerto haciendo un forado. Los agentes tuvieron que usar bombas lacrimógenas para frenar a los manifestantes. Bueno, esa toma de aeropuertos o el estado de emergencia decretado en el país ha dejado a decenas de turistas, como decimos, varados en regiones como Cusco, donde los manifestantes han llegado a atacar a los hoteles. Algunos se han visto obligados a cerrar. Luego esto se le suma la imposibilidad de salir del país, como le está sucediendo a un grupo de transportistas bolivianos. También a la inversa, hay muchos peruanos que estaban fuera y que no pueden regresar, como decimos, por los bloqueos de carreteras y de aeropuertos por las protestas. Hay un grupo de turistas que denuncia que lleva más de 48 horas sin comer ni tener un sitio donde dormir o incluso un baño. Soy de Chile, estoy secuestrada hace más de 15 horas, no tengo comida, no tengo baño, no tengo ducha, no tengo dinero. Por favor, necesitamos irnos, mi mamita está delicada de salud, ahí mira, sentadito, acá también el señor que está delicada de salud. Yo soy boliviano, hay bastantes hermanos de distintos países, de Chile, Colombia, Ecuador, México, Argentina, entre otros, y nos encontramos preocupados. Bueno, no es el caso, afortunadamente, de nuestro compañero de los servicios informativos, Jesús Izquierdo, con el que llevamos hablando varios días, porque es una de esas personas que está atrapada allí en la región de Cusco. Pero Jesús, tú, afortunadamente, en el hotel y espero que con tranquilidad. Cuéntanos, ¿cómo va la jornada? ¿Qué tal, Roberto? Muy buenos días. Bueno, pues a ver, en la zona de Cusco ahora mismo nosotros estamos bien, como te estaba diciendo, no estamos sufriendo ningún daño físico ni mucho menos. Hay buenas noticias, hay también malas noticias. La buena es que se va a abrir, o eso nos dicen, el aeropuerto de Cusco a las 12 de la mañana, por lo que nosotros podríamos salir en el vuelo que tenemos a las 3:30 de la tarde. También es verdad que se han cancelado muchos vuelos, y te digo en teoría porque aquí la información es la poca que nos dan. Estamos pendientes de si sale el vuelo o no, de si se abre o no el aeropuerto. En principio parece que sí, pero claro, las informaciones aquí son muy rápidas y de un momento a otro te pueden cancelar el vuelo. En principio dicen que vamos a poder salir porque la policía y el ejército
pues están cerca del aeropuerto, haciendo un salvoconducto para que los turistas puedan viajar. Otros tantos pues tendrán que esperar a mañana, pasado, el martes, incluso algunos hasta el miércoles no van a poder salir porque les han cancelado los vuelos, ¿no? Hemos estado ayer hablando con varios españoles. Aquí en la ciudad de Cusco, la embajada, como te dije el otro día, ha hecho un grupo de WhatsApp donde nos va informando poco a poco de lo que va sucediendo y algunas declaraciones son increíbles. Hay una pareja de chicos de Palma de Mallorca que tuvo que salir desde Aguascalientes caminando 40 kilómetros hasta Ollantaytambo y desde ahí, como pudieron, caminando en moto, en coche, que les iban acercando de piquete en piquete. Otro grupo de chicos que también tuvieron que salir desde Iquitos, pues prácticamente igual, caminando como iban bien pudiendo hasta llegar hasta aquí a Cusco. Una pareja de canarios, él conocía a una pareja de canarios que viven en Gáldar, a los que les han robado prácticamente todo, que no tenían pasaporte, que se han quedado pues prácticamente sin nada, han conseguido ir a Cusco y también están pendientes de salir hoy o el día de mañana. Así que bueno, que son muchas historias, es mucho lo que está sucediendo. Por suerte nosotros estamos bien, estamos pendientes de salir, pero que la situación en los últimos días pues ha incrementado. Es verdad que el ejército y la policía lo están controlando y de momento parece que esa marcha se está yendo hacia Lima y va a dejar que Cusco vuelva a reabrir su aeropuerto. Bueno, pues a ver, porque hemos oído incluso que algunos hoteles estaban siendo atacados, que había algunos problemas también con personas de otros lugares. Y fíjate lo que estábamos viendo hace un momento, otros turistas procedentes de otros lugares que ni siquiera han conseguido hotel o están en el hotel, sino que los ha pillado en la guagua rumbo al aeropuerto y siguen ahí en la guagua y tirados, ¿eh? Sí, han hecho muchos piquetes, en las carreteras sobre todo era muy complicado salir. Nosotros lo valoramos, dijimos, bueno, si está el aeropuerto cerrado vamos a intentarlo por carretera, pero nos aconsejaron que no, porque están haciendo piquetes en esa carretera cada pocos kilómetros, prácticamente en cada pueblo que estás encontrando hay un piquete. Y es verdad que nos han dicho que muchos de ellos han sido pacíficos, pero que muchos de ellos también han temido por su vida, ¿no? Mucha gente que salió por carretera. Claro. Por lo que lo más sensato era quedarnos aquí en Cusco. Nosotros estamos en la ciudad de Cusco, es verdad que la provincia es muy grande, toda la región, donde, pues por ejemplo, llega hasta prácticamente el Valle Sagrado de los Incas, y la situación es verdad que no es buena. No es buena porque se siguen habiendo muchas manifestaciones. Es verdad que en la ciudad ya no tanto, se ha abierto. Ayer, por ejemplo, ya pudimos salir un poco más y ver que restaurantes, que tiendas estaban ya abriendo, algo que no había sucedido en los últimos días y que sobre todo ya se están alejando del aeropuerto. Yo creo que eso es una muy buena noticia, porque son muchos los españoles y los canarios que vamos a salir en las próximas horas. Claro. Te digo, espero que en 6 horas espero decirte que estoy en el aeropuerto, porque en principio el vuelo sigue abierto, no nos han cancelado, así que intentaremos salir vía Lima. Pues nada, estaremos atentos, esperamos que sí, que este mediodía la cosa se calme y puedan volver con tranquilidad a Lima, la capital, y de allí a casa. Muchas gracias, Jesús. Un abrazo, Roberto. Un abrazo. Bueno, vamos a ofrecerles imágenes desde Francia. 10 personas, 5 de ellas han fallecido esta madrugada en un incendio después de que las llamas arrasaran un edificio residencial en las afueras de Lyon. De allí llegan estas imágenes en directo del barrio donde ha tenido lugar esa desgracia y donde muy temprano se han desplazado los servicios de emergencia. Según un portavoz de los bomberos, el fuego comenzó en la planta baja, porque las primeras informaciones sobre las causas apuntan a que pudo ocurrir algo en la caldera o un incendio en la zona de contenedores de basura. La investigación tampoco descarta otras razones. Además de las 10 personas fallecidas, hay otras 14 heridas de gravedad. Una auténtica desgracia que se ha desatado hace muy pocas horas, esta madrugada, en esta localidad francesa. Hay al menos 363 periodistas privados de libertad por hacer su trabajo. El Comité para la Protección de Periodistas alerta de que Irán lidera la cifra de comunicadores arrestados y documenta la situación también en Latinoamérica y otras regiones del mundo. El Comité para la Protección de Periodistas sostiene que los escasos comunicadores encarcelados en América Latina tal vez no sean la fotografía completa de la realidad en la región.
porque a veces recaba reportes incompletos. Tenemos 2 en Nicaragua, 1 en Cuba y 1 en Guatemala. El comité, también conocido como CPJ, destaca otro aspecto como el principal flagelo. Lo que contrasta la situación que estamos viendo en América Latina es un declive muy grave de la libertad de prensa, un alto número de periodistas asesinados en la región, por ejemplo, al menos 13 asesinados en México. La UNESCO estima que en relación a los asesinatos de periodistas, la tasa global de impunidad sigue siendo altamente alta, 86%. Otro tipo de represión también tiene lugar. En las últimas horas, agresiones a miembros de al menos 7 medios de comunicación, mientras daban cobertura a protestas por la situación política de Perú, fueron condenadas por la Sociedad Interamericana de Prensa. Y en cuanto a detenciones concierne, asegura el CPJ, estamos enfrentando la peor situación global en 30 años. A Hatice Dumen, que lleva 20 años en una cárcel en Turquía, recientemente le confiscaron documentos, lo que le impidió construir su defensa. Le quitaron papeles y libros, algo que hemos visto que es bastante común en el mundo. Irán, con 62 profesionales de la información detenidos, China con 43 y Birmania con 42, son las 3 naciones que lideran la lista de los países con mayor detención de periodistas en el mundo. Y se recrudece la violencia en la frontera entre Afganistán y Pakistán. Los enfrentamientos dejan nuevos muertos y un número de heridos elevado. Es el segundo combate fronterizo que se produce entre estos dos países en los últimos días, después de que al menos 7 personas murieran y otras 27 resultaron heridas el pasado domingo. Otros países que empiezan a elevar cada vez más el tono en sus enfrentamientos son Serbia y su vecino Kosovo. Una detención, la de un ex policía serbio-kosóvar, ha provocado protestas y cortes de carreteras. La solicitud de Kosovo para ingresar en la Unión Europea ha desatado además un nuevo capítulo de tensiones. Kosovo llama a la puerta de Europa y solicita su ingreso en la Unión en plena escalada de tensión con su vecina Serbia. El gobierno ha aplazado las elecciones para calmar las aguas y su presidenta ha denunciado en el Parlamento que los serbios están utilizando estructuras militares como medida de represión. Belgrado, por su parte, rechaza que se integre en el Club de los 27 y reconoce que hará todo lo posible por evitarlo. Quiero reiterar que representa el incumplimiento del acuerdo de Washington, ha afirmado el máximo dirigente serbio, que ha autorizado el despliegue de policías y militares en las zonas kosovares de mayoría serbia. Todo lo que necesitamos es paz, nada más importa, dicen los serbios de Kosovo en el norte, donde la situación sigue tensa. No podemos movernos de la manera normal, cuenta este vecino. Al otro lado de la barricada, los serbios locales queman leña para calentarse del frío del invierno. Espero que se calme, relata esta otra. Las barricadas y los ataques han puesto en alerta a todas las instituciones internacionales. El diálogo, afirma el alto representante de la Unión Europea para la política exterior, Josep Borrell, es el único camino hacia la Unión Europea. Duros enfrentamientos los que se han vivido en el este de Ucrania en las últimas horas. Rusia asegura que las fuerzas ucranianas han llevado a cabo el mayor ataque a la ciudad de Donetsk desde 2014. El alcalde, impuesto por Rusia en la región, dice que 8 edificios residenciales, un centro comercial y una residencia de estudiantes han resultado dañados y que ha habido una persona muerta y una decena de heridos. Ucrania, por su parte, denuncia nuevos bombardeos rusos sobre sus infraestructuras en la ciudad de Kharkov, aunque no reporta víctimas. Y la Unión Europea ha aprobado el 9º paquete de sanciones contra Rusia, que incluye más personas, empresas y bancos a la lista de entidades y personas sancionadas, además de la prohibición de exportar drones a Moscú. Además, los 27 acuerdan una ayuda de 18.000 millones de euros para que Kiev pueda hacer frente a sus necesidades financieras más urgentes. Donde todavía no hay acuerdo en establecer un tope al precio del gas, aunque las posturas se van acercando. Los ministros de Energía van a tomar el próximo lunes la decisión final. El conflicto ucraniano está afectando a los precios en todo el mundo y hemos conocido el dato de la inflación en la Unión Europea el mes pasado.
nada menos que un 10,1%. Ahí nuestro país tiene la tasa más baja de toda la Unión Europea, del 6,7%. Recuerden que el alza de los precios es global, lo que está produciendo protestas en varios países y alcanzando productos básicos, sobre todo los alimentos. Si hay un producto que estas Navidades desbanca al bogavante. Las uvas sin pepita, que es lo que está últimamente de moda. Y eso a pesar de costar entre un 10 y un 20% más que el año pasado. Son las elegidas porque... La gente no quiere pelar. Pero si nos preguntamos por lo que llega del mar... Ha habido buena mar, han pescado bien los barcos y entonces al haber más cantidad de pescado los precios bajan. Y te puedo decir gamba, langostino, merluza. Lo más económico en la actual subida de precios. En este sentido se espera que el gobierno implante medidas para bajar el precio de los alimentos de cara al conjunto de nuestros ciudadanos. Está todo complicado. Eso sí, no somos los únicos del mundo en padecer los efectos de la inflación. Te cambia el día a día. A veces es difícil manejar un presupuesto de un mes para el otro mes. Más difícil se vuelve si los sueldos se mantienen tan congelados como está Londres ahora, donde enfermeras y enfermeros del sistema sanitario inglés piden una subida de los salarios de en torno al 19% acorde a la inflación en la primera gran manifestación de este sector en Reino Unido. Pero por el momento el ministro de Salud descarta aceptar las condiciones que piden. Otra imagen histórica estos días son las estaciones de metro londinenses prácticamente vacías. Al igual que los sanitarios, sus trabajadores demandan mejoras salariales ante el continuo aumento del coste de la vida. Hacemos una pausa y volvemos enseguida con más asuntos que les interesan. Bueno, volvemos a hablar de un asunto que está ahora mismo en boca de todos, porque cuando vayamos a la farmacia buscando estos dos medicamentos probablemente no los encontremos. Ahora mismo cuesta muchísimo encontrarlos en las farmacias. Son indispensables para personas con diabetes, que controlan de esta manera sus niveles de glucosa, pero al parecer tiene efectos adelgazantes y esto ha hecho que miles de personas que ni siquiera tienen diabetes se hayan lanzado a adquirirlas. El aumento desmesurado de la demanda ha provocado el desabastecimiento de estos productos y nos surgen algunas dudas sobre ellos y su utilización que vamos a tratar de solventar con la ayuda de un profesional, no con un youtuber, porque ahí puede estar el problema. Miguel Brito Sanfiel, especialista en endocrinología y nutrición del Hospital Puerta del Hierro de Madrid, que a lo mejor muchos se dejan llevar por lo que oyen, ¿no?, más que por lo que saben. Buenos días, Roberto. La gente siempre le va a hacer más caso al vecino de al lado que al profesional, y muchas veces porque ni siquiera llegan a las consultas. Bueno, cuéntenos, ¿para qué se utilizan estos productos, estos medicamentos habitualmente? Vale, mira, esta es una familia de fármacos que llevamos usando más de 10, 15 años. Están en el mercado. Inicialmente se administraban 2 veces al día, después una vez al día, y ahora tenemos los que están triunfando se administran una vez a la semana. Son medicamentos que básicamente se inyectan hasta ahora, eran todos inyectables, y efectivamente lo que hacen es una herramienta más que tenemos en el control de los pacientes con diabetes tipo 2. No vale para los diabetes tipo 1. O sea, no vale en el sentido del control de la glucemia. Pero se ha visto que un efecto que tiene es que ayuda a perder peso. Y no es igual para todos los pacientes. Hay pacientes que llamamos hiperrespondedores, que pierden mucho peso. Cuando digo mucho, digo 10, 15, 20 kilos. Y además con una facilidad que los pacientes mismos se sorprenden, ¿no? Luego hay pacientes que pierden 5, 8, 10 kilos, que ya es significativo, y con poco esfuerzo, y hay pacientes que apenas pierden 2 y 3 kilos. Y además, no tenemos claro por qué unos pacientes responden de una manera y otros de otra. Tengo 2 hermanos, ella perdió 15 kilos y él 2, gastándose el mismo dinero, porque hay que decir que el producto está financiado solo para diabéticos. En pacientes que lo usan para obesidad no está financiado, el paciente tiene que correr con el gasto del fármaco. Claro, entiendo entonces que si faltan en las farmacias es porque se pueden obtener sin receta. No. O sea, teóricamente no se pueden conseguir sin receta. Entonces, la receta, cuando yo voy a recetar, tengo 2 opciones: que el fármaco esté financiado, porque es para una indicación que está recogida, es decir, diabetes tipo 2 y obesidad. En ese caso, sí, el fármaco sí está financiado, pero en cambio, en pacientes que lo usamos para obesidad, no está financiado. El paciente corre con el cargo económico. ¿Puede provocar problemas de salud si se utilizan sin necesidad, sin prescripción médica?
A ver, teóricamente no deberían recibirlo sin prescripción médica, es decir, teóricamente en la farmacia no podrían dártelo, pero no es lo mismo tener que perder 15 kilos porque tengas una obesidad grado 2, grado 1, un sobrepeso importante, que pacientes que quieren perder 3 kilos. Y hay gente que te comenta que conocen a alguien que la chica se iba a casar y usó este producto 3 o 4 meses antes de la boda para entrar en el traje, para perder 3 kilos. Entonces, eso es un uso inadecuado. ¿Quién se lo prescribió? No lo sé, pero se supone que ese paciente llegó a una farmacia con una receta. Claro, claro, bueno, lo tendría ahí. Otra cuestión, en principio, si hay un control médico yo ya me tranquilizo, es decir, por lo menos hay alguien que le dice, oiga, cuidado con esto, o le pauta cómo lo tiene que tomar. La cuestión es que alguien lo consiga. El problema es respetar la indicación médica, porque el fármaco está indicado en obesidad o en sobrepeso grado 2 con comorbilidades. Es decir, que el paciente tenga o hipertensión o colesterol o un problema cardíaco, un problema renal. En ese caso es donde estaría indicado. No es un fármaco para perder 3 kilos, no es su indicación. ¿Qué sirve? Sí, sí sirve, pero es matar moscas a cañonazos. Claro. Oiga, doctor, y ya tendrá usted pacientes también que lo necesitan, a que usted lo prescribe y que no lo encuentren simplemente. ¿Hay un genérico para ellos o algo que pueda sustituirlo? No. A ver, genéricos no hay porque los fármacos llevan poco tiempo todavía como para que haya biosimilares, que no serían genéricos, serían biosimilares porque son moléculas complejas. En este momento llevamos como mes y medio en que todos los días llegan pacientes que cuando les toca la renovación de su receta van a la farmacia y no lo encuentran. Entonces, cuando son diabéticos tenemos otras alternativas. Si el paciente está con insulina, lo que hacemos es subir dosis, podemos añadir otros productos. Es decir, en los casos de los diabéticos hay otras alternativas, solo que ninguna es igual de buena que esta en este momento. Es decir, el paciente que está bien con esto, y además que el momento que se lo quitan, tienen como desean dulce, les dan unas ganas de comer terribles, porque cuando hacemos una bajada progresiva del fármaco es una cosa, pero cuando te lo quitan de un día para otro es que no hay, y te quedas sin nada, y se nota la falta de niveles. Oye, como dejar de fumar de un día para otro. Y la última, doctor, no sé yo si eso está establecido en las farmacias así o de esta manera, pero ¿no tendría preferencia a las personas que realmente lo necesitan porque tienen diabetes frente a otras que a lo mejor lo utilizan por otros motivos? El farmacéutico no puede cribar. Cuando el paciente llega con la receta se lo da si tiene. No puede decir a ti sí, a ti no. Entonces, lo que podrían decir es, oye, solo vamos a darle las recetas que están financiadas, pero es que hay pacientes que no lo tienen financiado porque tienen un régimen sanitario distinto y lo pagan el paciente. Entonces no sabes quién no es diabético y quién no en ese momento. Entiendo. Doctor Brito, muchas gracias por atendernos. Un placer. Buenos días. Bueno, preocupación en las ciudades fronterizas del norte de México debido al aumento de migrantes que desean cruzar la frontera hacia Estados Unidos. Esto está provocando una presión ya sobre muchas ciudades, como ejemplo Reynosa, en Tamaulipas, que ha alarmado a la ciudad. El alcalde de esa ciudad de Reynosa asegura que no puede atender a más personas. Aquí en Reynosa ya no se puede recibir más migrantes. Miles de migrantes siguen llegando a la frontera norte de México ante el esperado fin del título 42 y ciudades fronterizas como Reynosa dicen que ya no pueden recibir a nadie más. Hemos construido un centro migratorio nuevo que antes no existía. Hemos aportado recursos municipales para poder atender a la población migrante que se encuentra dentro de la ciudad, pero hay que reconocer cuando ya no se puede. Después de cruzar 7 países en 2 meses, este venezolano finalmente llega a la frontera, pero con el rostro cabizbajo. Aquí en México nos ha puesto muchos obstáculos, más que todos nosotros los venezolanos, no entiendo por qué. Si hay migrantes en las calles, los vamos a mandar a otro lado, porque aquí en Reynosa no tenemos ya la capacidad. No tenemos el personal, la infraestructura, los recursos para poder cuidar de ellos. Los albergues y las casas de asistencia están desbordados y representa un gran desafío conseguir ropa, techo y alimento para miles de migrantes que viven en las calles y en campamentos improvisados de Reynosa. Y por eso les pido a toda la gente que esté pensando en este momento, que se encuentra en la frontera sur, que quiera venir a Reynosa, que no vengan. Que no vengan porque no van a poder ser recibidos. No que no queramos y no que no lo hayamos hecho, pero ya los números son muy altos que no podemos. La sonrisa se dibujó en el rostro de José al enterarse del fin del título 42. Gracias a Dios. Aunque el mensaje del alcalde de Reynosa para la comunidad migrante es otro. Que se vayan a otro lado, aquí no los podemos recibir. Víctor Hugo Castillo, Voz de América, McAllen, Texas. Bueno, llega enseguida Ponte al Día con nuestros compañeros al frente. Hoy sí, Wendy, Pedro, con el fin de semana ya justo al lado. Hoy no me equivoco, ¿eh?
No, hoy es viernes y se nota, Roberto, muy buenos días. Pues hoy en Ponte al Día vamos a centrarnos en las compras navideñas. Ya se imaginan ustedes, esta Navidad nos va a salir un poquito más cara y por esa razón 1 de cada 4 canarios va a reducir su presupuesto para esas comidas, para esas cenas entre amigos y familiares de las próximas semanas. Vamos a estar en los mercados para conocer cómo lo están llevando los canarios, si están adelantando esas compras para luego congelar esos productos, pero también estaremos con la otra parte implicada en este asunto, la de los supermercados, para conocer, bueno, cómo llevan ellos también esta subida de precios que a priori no tiene visos de cesar. Bueno, además hoy también en Ponte al Día vamos a prestar especial atención a los vertederos ilegales que tenemos en el archipiélago, en Canarias. Desde coches abandonados, electrodomésticos, neumáticos y todo tipo de residuos nos podemos encontrar en estos vertederos. Esto puede provocar serios problemas de salubridad, pero también, sobre todo, un fuerte impacto medioambiental. Vamos a abordar este asunto con expertos, a qué penas nos podemos enfrentar si no llevamos las cosas al punto limpio y más asuntos, cocina, compra... De todo. Mundial, hay de todo hoy, viernes. Hasta ahora, Hasta ahora. Claro que sí, hoy es un día precisamente para eso, para ser de todo lo que nos apetezca con el fin de semana a las puertas. Bueno, si pensaban a lo mejor irse a Berlín, a la capital alemana, para ver el mayor acuario del mundo, llegan tarde, porque ha reventado esta madrugada. El Aquadom, el acuario cilíndrico más grande del mundo, que está en el interior del hotel, pues se ha roto, ha reventado, no se sabe por qué. Es un cilindro enorme en el cual pues había una gran cantidad de peces, 14 metros, contenía 1 millón de litros de agua y 1.500 peces que han quedado esparcidos por el hotel y por la calle. El acuario era tan grande que incluso se buceaba en él. El espacio fue abierto hace solo 2 años, pese a lo cual la prensa alemana ha informado de que el accidente puede deberse a la fatiga de los materiales. Bueno, por supuesto, no ha habido víctimas, aparte de los animalitos que estaban dentro del acuario. Bueno, y si está pensando en viajar a Estados Unidos para pasar las Navidades, tenemos algo que contarles. Bueno, se los cuenta Antonio. Antonio, que hay que abrigarse, ¿verdad? Hay que abrigarse mucho. Ahora mismo, bueno, lo hemos visto estos días en Estados Unidos, ahora mismo están atravesando por diferentes tormentas. En el sur estamos viendo tornados. Ayer hablamos de 18 tornados registrados, incluso algunos de ellos han dejado consecuencias graves. Y en el norte están sufriendo, pues, esto que enseguida vamos a ver. Fíjate cómo estas borrascas están circulando por esa zona norte de Estados Unidos, están dejando mucha nieve, como lo que se están encontrando estos ciudadanos, que bueno, ellos están acostumbrados con sus palas limpiando la nieve, porque está cayendo nieve, digamos, dentro de los términos normales, ¿no? Para un mes de diciembre en Estados Unidos. Pero ¿qué pasa? Que las previsiones dicen que para las próximas semanas, de hecho, antes de Navidad ya, para el próximo jueves, viernes y sábado, que ya es el día de Nochebuena, van a sufrir temperaturas de las más frías de la historia, si esas previsiones se cumplen. Dice que viene una masa de aire frío desde Siberia, otra masa de aire frío que viene desde el Ártico y que van a confluir en el noroeste de Estados Unidos y suroeste de Canadá. Temperaturas que no se registraban allí desde 1983, que se dice que fue la mayor ola de frío de la historia de Estados Unidos en estos meses de invierno. Las temperaturas podrían estar esos días, 23, 24 y 25, qué bonito, Blanca Navidad, entre menos 20 y menos 30 grados en los lugares más fríos, Roberto. Así que mucho cuidado para esa gente que quiera ir a Estados Unidos a vivir esa Navidad. La nieve es bonita, se ve preciosa así un poquito, ¿no? Cuando ya te empieza a llegar a los tobillos ya es otra cosa, ya empieza a ser una situación preocupante. Bueno, efectivamente, aquí mira, los coches nevados, jugando con la nieve, pero si se cumplen esas previsiones de incluso menos 20 o menos 30 grados bajo cero para la próxima semana, podría empezar a pasarlo mal en Estados Unidos. Estaremos pendientes y lo contaremos, por supuesto, aquí en Atlántico Noticias. También seguimos en Estados Unidos porque vamos a irnos a una playa de Nueva York donde se ha encontrado una estampa muy desagradable, Roberto, qué pena para este cachalote. Una ballena de 10 metros de largo, unas cuantas toneladas de peso que, bueno, se la encontraron aquí en la costa varada. Estos trabajadores... ¿Viva todavía? Estaba viva, pero no pudo sobrevivir. Intentaron devolverla al mar, pero bueno, finalmente terminó muriendo. Los trabajadores, como veíamos ahí, algunos incluso jugándose la vida porque la ballena podía aplastarles. Tanto surfistas como trabajadores de esa especie de malecón que veíamos allí intentaron salvarla, pero no pudieron. Bueno, esta ballena aquí, la pobre muerta, y nos vamos a ir hasta otro lugar del mundo, hasta Malasia, donde también han fallecido, en ese caso, personas por otro deslizamiento más de tierra. Roberto, hemos contado muchísimo en este 2022. Bueno, está ocurrido en Malasia. Allí dicen que más o menos están acostumbrados a lluvias fuertes y deslizamientos. Lo que pasa es que en esta ocasión no hubo lluvias fuertes, así que a mucha gente le cogió por sorpresa este deslizamiento de tierra que se llevó, por desgracia, la vida de 2 personas y unas cuantas
cuantas más han resultado heridas. Otras sí que pudieron ser rescatadas. Esto fue muy cerca de Kuala Lumpur. Y de aquí nos volvemos a España para ver las consecuencias de Efraín. Algunas consecuencias interesantes, por ejemplo, esta cascada que la vemos en Albacete, por ejemplo, fíjate ese agua como está corriendo en una de esas regiones del centro de España, también corriendo agua en otros lugares de España, por ejemplo, en Andalucía. Dicen que no solo que corre agua, sino que las reservas hidrológicas, esos embalses, se han ido llenando en estas últimas semanas y hemos tenemos más agua ahora que hace 2 o 3 semanas, porque eso es una noticia magnífica. En el verano, aunque tener menos agua era complicado. Claro, ¿no? En el verano esos embalses se fueron recuperando. Bueno, pues por ejemplo, aquí en Albacete, en Marbella también, y otro tipo de cascada, la que hemos visto estos días también en Madrid, con esas estaciones de metro llenas de agua. Y de aquí nos vamos a ir a La Palma, donde también tenemos buenas noticias. Gracias a las lluvias que han caído en los últimos días, fíjate, este brote verde que tenemos aquí, por ejemplo, está empezando a reverdecer algunas zonas de esta, por supuesto, zona invadida por las coladas volcánicas de hace justo un año. Esta semana contamos que... Son fotos de Rubén López, además. Exacto, que vino a La Palma Rubén López, el vulcanólogo, precisamente por este cumplimiento de ese primer año de la erupción, y ha compartido estas fotos después de estar recorriendo la zona, estas fotos de esos brotes verdes en diferentes lugares de esa colada volcánica. Y de aquí, Roberto, nos vamos a ir a la previsión del tiempo para Canarias. Efectivamente, ¿cómo viene el fin de semana? Parecía que iba a llover. ¿Se mantiene la previsión? Se mantiene que mañana podría caer algo de agua todavía por el norte de las islas. Roberto, no va a ser... Bueno, estamos viendo que hoy, por ejemplo, hasta esta hora hemos acumulado 7 litros por metro cuadrado, 4 en zonas del norte de Gran Canaria, también del norte de Tenerife. Ayer situaciones, cantidades muy similares, por tanto no está lloviendo demasiado, pero bueno, algunas precipitaciones están cayendo. Mañana esperamos una situación similar, con muchas nubes, eso sí, repartidas por todo el archipiélago, y con temperaturas que van a ser muy similares a las de hoy, con esas máximas que en las costas están rondando los 22, 23 grados, y con algo más de fresquito en zonas altas de islas como Gran Canaria, Tenerife, La Palma, La Gomera o El Hierro, ¿no? Y el domingo las temperaturas suben un poquito. Oye, ligero descanso, y las temperaturas para empezar la semana no van a ser tan frescas como estamos viviendo hoy o ayer, sino que van a volver un poquito, no te digo primavera, ¿no? Vamos a seguir en otoño, pero bueno, unas temperaturas que nos dan un cierto respiro para el domingo. Vamos a entrar en invierno, en teoría, ¿no? Es el día 21, ¿no? Estamos ahí con las estaciones descompensadas, pero bueno, lo que te digo, esta es la estampa para el domingo. Quien quiera algo de playa el domingo, oye, si se va a las zonas del sur, lo va a tener, y además con agua calmada. Menos agua o menos situación calmada de los océanos, del océano Atlántico por el norte, por ejemplo, de La Palma, que va a llegar olas desde el noroeste, que pueden dejar una situación complicada. Pero bueno, el domingo, recapitulando, temperaturas un poquito más agradables y algo de sol para disfrutar de la playa por el sur. Venga, un poquito de todo para el fin de semana, claro que sí. Antonio, bueno, nos vamos a ir con una estampa navideña, no podía ser de otra manera. Esta la encontramos en Bogotá, con un tren iluminando por la noche ahí, ya lo ven, las calles de la capital colombiana. Parece el tren que lleva a Harry Potter a Hogwarts, ¿verdad? Es muy parecido, es un tren incluso de vapor, y bueno, fíjense todas las atracciones que tiene alrededor para que después los más pequeños suban en ese tren mágico y disfruten con sus personajes favoritos. Así de navideños nos despedimos hoy, deseándoles un feliz fin de semana. Volvemos el lunes a partir de las 11. Adiós.